Vamos a empezar a hablar de los músculos del antebrazo. Y mientras que estudiaba este tema me di cuenta de por qué a muchas personas les cuesta y por qué se presta confusión. Bueno, en primer lugar es la diferencia entre las bibliografías y en segundo es en cómo se ve en la clase a cómo lo encontramos en los libros. Es decir, que según de qué libro lo leamos o de qué video de YouTube lo veamos o cómo nos den las clases, lo podemos encontrar diferente. Y algo que pude distinguir es que, por ejemplo, acá tengo el puntero, en los músculos del antebrazo, en las clases de donde tenemos anatomía de mi universidad, lo dividían en cuatro planos. Pero en el libro, por ejemplo, yo utilizo el MUR, en las tablas de los músculos lo encuentro como superficial, capa intermedia y capa profunda. Es así como vemos los músculos. Entonces, mientras que pude encontrar similitudes y diferencias, me di cuenta que el primer plano que estudiamos en la cursada es el mismo que la capa superficial. El segundo plano sería la capa intermedia y el tercer plano y el cuarto plano comparten en la capa profunda. Es por eso que a veces encontramos los músculos en distintas tablas en los libros. En cuanto a la clase, nos habían puesto cuarto plano para hacernos entender que un músculo, que es el pronador cuadrado, estará más en la capa más profunda de los músculos, pero lo podemos encontrar en estas capas, ¿sí? Esas son las diferencias. Entonces, habiendo planteado de por qué hay diferencias en cuanto al estudio de los músculos, nos vamos a pasar a estudiar los músculos del antebrazo y en primer lugar el primer plano, que va a ser el más, como dice acá, superficial. Bueno, entonces ya que tengo el puntero, voy a ir marcando en dónde estamos. Estamos en el primer plano, es decir, que va a ser la capa superficial la primera, mientras que la capa intermedia sería la segunda. Entonces, en la primera capa, la más subcutánea, vamos a encontrar que este músculo, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar o cubital del carpo, comparten que son o pronador o flexores, ¿sí? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que van a compartir un origen, el flexor radial del carpo, el pronador, el palmar largo y el flexor lunar va a tener una cabeza humeral que también va a compartir con el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Que va a estar en la epitróclea, el origen común, mientras que la cabeza va a estar en el olecrano, de otro del flexor lunar del carpo. Otra de las cosas es que el pronador redondo, como su nombre lo dice, nos va a servir para hacer movimientos de pronación, flexor radial del carpo, flexión, el palmar largo en flexión a la mano y tensa la aponeurosis palmar, y el flexor ulnar del carpo también nos sirve para la flexión y aducción de la mano. Entonces, estos son los movimientos que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Con verde oscuro, verde menta, tenemos mencionado que estos tres primeros van a estar inervados por el nervio mediano, mientras que el flexor cubital del carpo, o también su nombre puede ser ulnar, va a estar inervado por el nervio cubital correspondiente, ¿sí? Ahora en rojo vamos a hablar sobre las inserciones distales, es decir, últimas de los músculos. El pronador redondo se va a insertar en la cara lateral del radio. El flexor radial del carpo se va a insertar en la segunda base del metacarpo. El palmar largo se inserta en el vértice de la aponeurosis palmar y el flexor ulnar del carpo va a los huesos pisiforme, ancho y anchoso, estos son de la mano, y al quinto metacarpiano. Entonces, en este primer plano nos podemos dar cuenta que van a estar en un origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo,
este fuera nuestro húmero, encontraríamos que en el epicóndilo medial, ¿sí? Esto sí es una zona interna y esta externa, de ahí vamos a sacar del tendón común de los flexores, vamos a encontrar en primer lugar al pronador redondo, en segundo lugar tengo al flexor radial del carpo, en tercer lugar tengo al palmar largo y en cuarto lugar al flexor cubital del carpo, ¿sí? Entonces les vamos a poner 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y acá estaría por debajo el cúbito y acá estaría la cabeza del radio, ¿sí? Entonces esto continuaría para la zona de abajo. ¿Y hacia dónde me voy? Me voy a ir hacia la zona 1, 2, 3, 4, 5, la zona de la mano, ¿sí? Más o menos dibujada. Entonces, bueno, así es más o menos como lo tenemos. Después lo vamos a ver en una imagen real, pero así es como iría quedando, ¿sí? Entonces, este sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, antes de proceder, quiero pasar a explicar la capa superficial, ¿no? Entonces, vamos a hacerle un asterisco y que vamos a continuar a escribir acá. La capa superficial tiene entonces 4 músculos, que son los 4 músculos que acabamos de mencionar. El pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Todos estos músculos se insertan proximalmente en el epicóndilo medial del húmero mediante un tendón común. Entonces, parten del tendón común de los flexores que nosotros habíamos visto que estaban en el epicóndilo medial. Entonces, de ahí se van a ir a distintas inserciones, que son las que vimos acá en rojo. Entonces, estos músculos de las capas superficiales, ¿sí? Nos van a dar los músculos, gran parte de los músculos del antebrazo, ¿sí? Entonces, en el compartimiento anterior tenemos que estos músculos serán inervados o por el nervio mediano o por el nervio cubital. En la mayoría van a pertenecer al nervio mediano, pero en uno y medio al nervio cubital, ¿sí? Entonces, conociendo que estamos en el compartimiento anterior, ¿sí? Voy a poner acá, estos van a ser flexores, no extensores. Nunca podríamos encontrar extensores porque esos corresponden al compartimiento posterior. Entonces, eso es como a gran escala lo más importante. Ahora, en cuanto al pronador redondo, ¿sí? Yo mientras que explique voy a estar poniendo los colores, ¿sí? El pronador redondo, que era el primero que habíamos visto acá. El pronador redondo es un músculo fusiforme que es más lateral de los flexores superficiales del antebrazo, ¿sí? Es el más lateral. Y su borde lateral forma el límite medial de la fosa del codo, es decir, en la fosa del codo que teníamos un triángulo, va a formar el límite, ¿sí? El pronador redondo, yéndome hacia abajo, hacia más distal. Bueno, después de ahí me iba para el flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo es un músculo fusiforme, es largo, que se localiza medialmente respecto al pronador redondo, en la mitad del antebrazo. Cuando actúa en solitario induce una combinación de flexión y abducción. Entonces, para alcanzar su inserción distal, el tendón del flexor radial del carpo pasa a través de un conducto localizado en la parte
lateral del retináculo, de los músculos flexores y de un surco vertical situado en el trapecio. Bueno, y va a terminar concluyendo en la vaina sinovial tendinosa o flexor radial del carpo, ¿sí? Que es una buena, este tendón del flexor radial del carpo es una buena guía para localizar la arteria radial que está justo en su cara lateral, ¿sí? Entonces, bueno, conociendo eso, nos vamos ahora a el palmar largo, que da el tercero. Estoy acá, esto ya los vimos. Y el palmar largo es un músculo pequeño y fusiforme. Está ausente en uno o ambos lados, normalmente en el izquierdo, en un 14% de las personas. Sin embargo, sus acciones no se pierden. Está formado por un corto vientre y un tendón largo semejante a un cordón que discurre superficialmente al retináculo de los músculos flexores. ¿Sí? También discurre superficialmente al retináculo, como sucedía con el anterior. Entonces, luego nos vamos ahora con el flexor lunar del carpo, que es el más medial, ¿sí? Es decir, que va a estar más hacia adentro de estos flexores, y cuando actúa solo flexiona y aduce la mano. Y el tendón del flexor lunar del carpo sirve como guía del nervio ulnar, o sea, del nervio cubital, que era lo que habíamos mencionado antes.